Bueno, y bienvenidos. Ahora sí, arrancamos la entrevista de voleibol porque sabemos bien que se viene este draft y para esto tenemos a expertos en la materia, pero antes saludo principalmente a Marco Macías. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. ¿Cómo está este tema del draft? ¿En dónde va a ser quien le guste este deporte para que pueda ser visto por estos grandes coaches? Mira, va a ser aquí en la Ciudad de México, va a ser en la Universidad Ibero. Va a ser comienza el viernes, sábado y domingo. Ajá. Y bueno, pues es para que los muchachos mexicanos tengan una oportunidad de llegar al profesional. Y ahora tenemos a Manuel Honorato. Manuel Honorato, ¿qué es lo que van a ver en estas visorías? ¿Qué es lo que buscan, sobre todo para llevarse a sus ligas? Busco atletas de alta performance que possam não só jogar o voleibol, mas também estudar em uma universidade durante 4 anos e possa fazer as duas coisas, jogar voleibol e estudar também. Dos cosas principales: que pueda jugar bien voleibol y que sude bien. ¿Le entendí eso bien? Que pueda estudiar bien. Ah, que pueda estudiar bien. Muy bien, bueno, no le entendí muy bien. Y bueno, tenemos también a Adriano Dupasso. Adriano Dupasso. ¿Qué piensas sobre la evolución que tiene al día de hoy el voleibol mexicano, lo que tiene el voleibol brasileño? ¿Qué tanto le puede aportar un mexicano a una liga como por ejemplo las que tú estás? Sí, yo pienso que muy buena iniciativa de Marco. Ha sido una excelente idea traer aquí entrenadores de Brasil, de Alemanha, de Portugal, que es mi caso, para poder observar los talentos que aquí hay en México. Yo sobre todo tengo en mi equipo, en la época pasada, tenía un jugador de México también, de Gonzalo Ruiz. E, portanto, eu penso que aqui é uma grande oportunidade, tanto para os jogadores mexicanos, como o Manuel me ha hablado, de estudar, conciliar os estudos com a alta competição, e isso é sempre muito bom para todos, ¿no? Sí, eso es interesante, pero ¿hay algo en particular que busques tú en estos jugadores que se van a presentar? Sim, eu busco também talento que podem ajudar na equipa profissional também para conseguir alcançar o sucesso. Portanto, para além dos jovens que também procuro também jogadores já com algum talento e que possa desenrolar para me ajudar, para a minha equipa. Bueno, y también a Max Hausers, que no sé, no parlo alemán, pero bueno, que es igualmente lo que le serviría. ¿Cuáles son las cualidades que podría tener un voleibolista mexicano? ¿De qué le serviría estar en una liga a nivel top, que serían las europeas? What are you looking for in the players here in Mexico, and what do you expect for them if you can draft anyone? Yeah, I'm looking for high potential and ambitious player who want to go higher and improve. So to say hungry players. And yeah, I'm looking for work with players maybe 2 years at least, so that I can also maybe improve their skills to be then top level and. Sí, que tal vez en 2 años que puedan estar en un nivel muy alto. En un nivel muy alto. En este caso, what is your opinion about the evolution of the Mexican volleyball? Yeah, I think it's big potential there, but must be a little bit maybe more know-how and more system in the youth development, so that then the players maybe with 18, 19 years are like technical better, because physical they are dynamic people. Dynamic, ambitious people, and that's the basic of good volleyball. Sí, bueno, que sobre todo que deportistas que a los 19 años que tengan una muy buena técnica, que la puedan ir desarrollando. Aquí en México, ¿qué tanto potencial se tiene al día de hoy, Marco, para que, bueno, creas como cuántos podrían llegar a estar en este draft? ¿Cuántos crees que puedan ser escogidos? Mira, al draft van a venir más o menos como 30 personas, como 30 jugadores. Yo tengo la intención o tengo la esperanza de que sean más o menos como 4 jugadores los que puedan irse, 4 o 5, los que puedan estar jugando profesional y algunos también que puedan estar estudiando a la vez
y poder también compaginar esta parte con el voleibol, ¿no? Oye, y al día de hoy también un tema muy importante porque ¿y cómo está el voleibol mexicano? ¿Qué tanto hay de apoyo? Hay que decirla también las cosas como son. La Federación Mexicana de Voleibol, ¿qué tanto apoya a nuestro país? ¿Cómo está esa situación? Pues mira, la verdad es que está un poco limitado. En este evento yo tengo el aval de parte de la federación, sin embargo yo estoy realizando el evento con medios propios. Solamente ellos están participando para permitir que se realice el evento, pero no hay mucho apoyo en México. Esa es la realidad, que los que queremos hacer algo tenemos que hacerlo por nuestra cuenta para pues, poder lograr que haya un crecimiento, ¿no? Bueno, qué tristeza y a la vez qué bueno que te enfoques en lo que es un deporte también tan hermoso que, por cierto, tuvo participación México en los pasados Juegos Olímpicos, pero que no fueron muy buenas. No fue muy buena la participación, pero bueno, fue importante dar el paso de llegar a Juegos Olímpicos.